Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Hola, con permiso, aquí estamos ya tras la jornada futbolística de ayer en los estadios Alajuela, Saprissa, en esta semifinal. Es Juzgue usted que le saluda a partir de este momento. Don Sergio Ramírez, responsable del Control Master Colombia. André Francisco Chávez en sala de grabación y efectos aquí desde el locutorio principal Colombia. Le saludamos Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez, formamos parte de Juzgue usted. Buenos días, trabajadoras, trabajadores que nos escuchan. Reciban un cordial, fraternal, solidario saludo en este Día Internacional del Trabajo. Este es el himno patriótico al trabajo. Himno en homenaje a todos los trabajadores del país que con su esfuerzo, dedicación, entrega, hacen posible el crecimiento social y económico del país. Este himno que escuchan de fondo, la letra es del compositor Don Juan Ferraz. La música de José Campabadal. Por cierto, también autor del himno de Juan Santamaría. Es una obra, este himno, muy poco lo escuchan y lo conocen. Vamos a revivirlo en este 1 de mayo. Salud, trabajadores, trabajadoras de Costa Rica. Ustedes con tesón, esfuerzo, llevan el sustento diario a sus familias. Ustedes forman parte de ese motor humano, de los recursos en este país. Saludos, trabajadores. Hoy es su día. Hoy lo celebran en el mundo entero sin importar condiciones y escalas sociales. Día Internacional del Trabajo, como lo expresa la oración universal, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Algunos oyentes conocen sobre, cómo nació el Día del Trabajo, cómo y por qué. Otras generaciones más recientes lo desconocen. Por eso hoy vamos a invitar
a un destacado historiador nacional para que les narre cómo nació este día y otros detalles para que formen ustedes parte de la historia y futuras generaciones. Se trata de don Raúl Arias Sánchez, un destacado investigador histórico del Centro de Patrimonio Nacional del Ministerio de Cultura. Hoy está con nosotros otra vez. En breve lo vamos a recibir. Y otro día importante en nuestra democracia. Hoy se instala la primera legislatura 2014-2018, esta mañana en el primer poder de la República. Las y los nuevos diputados se instalan dentro de unas horas con la integración de un directorio que aún es incierto, a pesar de las negociaciones en las últimas horas, especialmente por la bancada oficialista del PAC. Noticias Colombia estará brindando los detalles en la cobertura informativa desde Cuesta de Moras. También están listos los desfiles de las principales organizaciones sindicales del país a partir de las 9 de la mañana. Salen desde el Parque La Merced para rematar en la Plaza de la Democracia al costado sur de la Asamblea Legislativa. Periodistas y técnicos de Noticias Colombia preparados para esta jornada informativa de hoy jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, del brete, como le conocemos en el lenguaje popular de todos nosotros. Entonces, de nuevo, les damos nuestros saludos para las y los breteadores de Costa Rica. Cabe destacar también que dentro de 8 días exactos serán los actos del traspaso de poderes en el Estadio Nacional, ante la presencia de jefes de Estado, presidentes, invitados especiales que ya han confirmado su presencia. Dentro de 8 días asume el mando la administración Solís Rivera. Esto también para los empleados públicos es un día de asueto, no así para los trabajadores de la empresa privada. Estamos en Juzgue Usted, jueves 1 de mayo 2014. Dentro de unos minutos el historiador Raúl Arias Sánchez, cómo nació el Día Internacional, ¿por qué? Estamos en el Distrito Quinto Zapote, Cantón Central de la ciudad de San José, sede del Grupo Columbia y sus emisoras afiliadas y hermanas. 99.5 FM. 92.7 FM. Colombia Estéreo. 95.5 Jazz. 92.3. En internet digital. Rock a la 2, a la máxima potencia. Y la mundialista, cadena de emisoras Colombia. Cada noche, aquí en Colombia. Este es tu combo de las estrellas. Ahí donde guardan su canto las olas del mar. Una programación diseñada para esos oyentes de horarios especiales. Con mucho gusto. Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos. Libérese de los microbios. Caja Costarricense de Seguro Social. Tengo la bendición de ser madre de trillizos. Cuando yo me di cuenta que estaba la red de cuido, hice las vueltas y rapiditicos me los aceptaron. Hoy más de 35,000 niñas y niños reciben cuidado, alimentación y cariño en los 852 centros de la red de cuido. Esta idea de la señora presidenta es genial. Me da a mí la oportunidad de ir a trabajar para ayudarle a mi esposo, que es discapacitado, con el sustento de la familia. Red Nacional de Cuido, atención para los niños y niñas, apoyo para las familias. Un mensaje del INAMU. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche
Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Mensaje de la AIA. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Columbia. Somos de Costa Rica. Con mucho gusto. Juzgue usted. Bienvenidos a esta primera parte del programa y nuevamente feliz día para usted, trabajador y trabajadora que nos escucha hoy jueves 1 de mayo. El movimiento obrero celebra hoy el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Esta es una fecha que sirve como homenaje para recordar a los mártires de Chicago, Estados Unidos, quienes iniciaron sus luchas allá en el año 1886, exigiendo jornadas de tan solo 8 horas al día para todos los empleados trabajadores y que tiempo después fueron asesinados por liderar estas batallas. Precisamente hoy tendremos una audición especial con el historiador y colaborador de Juzgue Usted, el doctor Raúl Arias Sánchez, para explicarnos todos los acontecimientos que marcaron esta fecha tan importante para que usted y yo podamos gozar de una serie de garantías laborales. También es importante conocer que este día es feriado en nuestro país por el decreto firmado en ese entonces por el presidente Juan Rafael Mora Porras, ya que el 1 de mayo de 1857 se produjo la rendición de las tropas lideradas por William Walker, es decir, se dio la afirmación de nuestra voluntad de consolidar las libertades políticas ganadas en 1821 al separarnos de España. Por eso hoy es doble celebración, el Día del Trabajo y la rendición del filibustero William Walker. Precisamente para el historiador Raúl Arias, este acontecimiento debería ser, en primer término, el motivo de nuestra celebración, pero es desde 1913 que en el país se ha venido festejando el Día del Trabajo, es decir, 101 años, dejando de alguna forma en el olvido la victoria de Costa Rica sobre el filibusterismo de Estados Unidos. ¿Sabía usted por qué el Día del Trabajador se celebra el 1 de mayo? ¿Cómo era el trabajo en nuestro país en los años 1800? ¿Qué tan importantes son los sindicatos? Estas y otras preguntas las responde de inmediato Raúl Arias Sánchez, historiador, para que ustedes lo juzguen. Adelante, Gabriela y don Raúl, con la información en este día especial. Buenos días y saludos a todos los radioyentes a esta hora de la mañana, y decirles pues que el 1 de mayo es una de las actividades o de las celebraciones más importantes que los costarricenses deberíamos tener, y que me gustaría pues conversar durante estos minutos que vienen sobre hechos importantísimos para nuestra historia. Empecemos explicando por qué el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. El Día del Trabajador es un fenómeno que ocurrió casi que a finales del siglo XIX, más bien, en los Estados Unidos, porque la revolución industrial capitalista había creado desde el siglo XVIII una serie de grandes industrias sin derechos para los trabajadores. Y lo que trato de decir es que toda esa masa trabajadora que nosotros llamamos obreros y que nació justamente con la revolución industrial en Inglaterra a fines del siglo XVIII, era una masa trabajadora que no tenía derechos laborales, es decir, ellos trabajaban las horas que el patrono les indicara
que andaba entre los 16 y las 20 horas diarias, y además, como había que pagarles un salario también fijado por el patrono, nadie podía decir que tenía que pagar lo mínimo, no habían salarios mínimos, el patrono era el que decidía cuánto le quería pagar a cada trabajador, de acuerdo a su percepción, si era bueno o malo, si era bonito, feo, negro o blanco, ¿verdad? Entonces muchos patronos decidían que en sus industrias era más fácil contratar mujeres o contratar niños pequeños, y lo que hacían con los chiquitos para que manejaran una máquina es que le enseñaban a manejar la máquina, por ejemplo un telar o una máquina que hacía ruedos, etcétera, pero a los chiquillos los amarraban con cadenas a las máquinas para que no se fueran. De manera que esa deshumanización que se daba entre los trabajadores y los patronos en las grandes industrias persistió todo el siglo XIX con una gran industrialización de hierro para que se hicieran barcos, ferrocarriles, edificios. En los Estados Unidos fue el país donde se trasladó toda la industria importante de Europa, y a finales del siglo XIX, en 1886, la situación de los derechos de los trabajadores era tan insostenible, y ya por supuesto las corrientes socialistas, las corrientes anarquistas, el marxismo, el comunismo, pues ya hacía organizaciones sindicales, y los trabajadores exigían derechos, exigían horarios, exigían salarios mínimos, exigían que los niños no fueran ubicados en los puestos de trabajo, y eran condiciones mínimas de una humanización que la revolución industrial no contemplaba, y era lo que Juan Pablo II llamaba el capitalismo salvaje, ¿verdad? Así es que ese tipo de situación llevó a una serie de protestas en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, y en todas las ciudades grandes de allá se organizaron manifestaciones con los sindicatos de izquierda para protestar por esas condiciones injustas de salario y de condiciones laborales. Y en 1886 en Chicago hubo una gran manifestación, y dentro de la manifestación explotaron unas bombas, y hubo, después de que explotaron las bombas y mataron a algunas personas, la policía abrió fuego con sus armas contra los trabajadores, y los trabajadores también estaban armados, y entonces se armó una batalla campal en las calles de Chicago. Y por supuesto los gobernantes culparon a los organizadores, de los trabajadores. Esos organizadores fueron acusados penalmente, y algunos de ellos, todos fueron juzgados, algunos fueron condenados a cadena perpetua y otros fueron condenados a morir en la horca. De manera que 9 de esos sindicalistas fueron ahorcados en un juicio totalmente ilegal desde el punto de vista de la racionalidad de la justicia, porque no tuvieron derecho a defensa. Fueron acusados directamente, los jueces dictaron sentencia casi que un juicio sumario, haciendo eco de lo que los industriales pretendían, que era deshacer los sindicatos, acallar las voces de protesta, y que por supuesto mantener la situación como estaba, es decir, en situaciones de salarios que eran totalmente inconcebibles para ese momento. Así es que estos 9 mártires, que se llaman los mártires de Chicago, son los que originaron que en 1913 en Costa Rica se conmemorara por primera vez el Día del Trabajador por medio de una organización que se llamaba ARCO, que era la Organización Revolucionaria Costarricense, que aglutinaba una serie de intelectuales como Omar Dengo, como Carmen Lira, como Luisa González, y una serie de gentes que luego se unieron a lo que fue el Partido Comunista en 1931. Pero en 1913 se organizó la primera celebración del Día del Trabajador, igual que en todo el mundo, desde un año después de la muerte de esta gente, y comenzó a celebrarse la conmemoración de los mártires de Chicago. Así es que esa es la relación que existe, por la cual en Costa Rica celebramos desde 1913 esa festividad. Sin embargo, no es la única. Hay una festividad histórica que tiene que ver con nuestra historia patria, mucho más importante que los mártires de Chicago, en mi opinión. ¿Cuál será? Bueno, ocurre que la campaña nacional de 1856, que es la página más brillante de nuestra historia, porque es cuando definimos la verdadera independencia patria, donde tuvimos que luchar como pueblo contra un enemigo poderoso, que eran los filibusteros comandados por William Walker, representantes del imperialismo en ese momento, del expansionismo
norteamericano llamado Destino Manifiesto, que querían adueñarse de todo Centroamérica y anexarlo como estado esclavista a los Estados Unidos. Esa guerra la enfrentó el pueblo de Costa Rica de forma heroica con Juan Rafael Mora como presidente, el gran líder centroamericano. Y don Juan Rafael Mora, cuando terminó la guerra terminó el 1 de mayo de 1857, cuando William Walker se rinde y es salvado por un barco de guerra de los Estados Unidos, la goleta de guerra Saint Mary, y el capitán Davis lo rescata a Walker para que no fuera fusilado por las tropas costarricenses y aliadas, y se lo lleva protegido para los Estados Unidos. Pero la guerra oficialmente termina en contra del Destino Manifiesto, el expansionismo norteamericano y el peligro filibustero el 1 de mayo de 1857. Pensando en eso, el presidente Juan Rafael Mora, cuando regresa a Costa Rica, el ejército, hace un decreto en el cual promueve que cada 1 de mayo será feriado para todos los costarricenses en conmemoración de la rendición de William Walker y la terminación de la guerra. Sin embargo, en nuestra historia patria, la figura de Juan Rafael Mora se mantuvo oculta durante mucho tiempo por intereses políticos de sus enemigos muy poderosos, y entonces el decreto del 1 de mayo nunca tuvo efecto y se sustituyó después por el Día del Trabajador, que es los mártires de Chicago, de los que acabamos de hablar hace un momento. Pero en mi opinión, debemos primero festejar el fin de la guerra, los héroes nacionales de 1856 y la terminación del poder nefasto del filibusterismo en Centroamérica, y luego los mártires de Chicago, que tienen un lugar en nuestra historia porque efectivamente fueron los que dieron la cara y la vida por los derechos laborales que todos tenemos hoy en día, las 8 horas de trabajo, los salarios mínimos, en fin, las condiciones que hoy disfrutamos todos los que tenemos la suerte de contar con un empleo, y se lo debemos pues a esta gente que murió en 1886. Don Raúl, usted nos explicaba las condiciones de trabajo en esos momentos, por lo menos en Estados Unidos. ¿Cómo era el trabajo acá en nuestro país? En Costa Rica tampoco habían derechos. Lo que pasa es que no habían grandes industrias dedicadas a la siderurgia o al hierro o al acero. Costa Rica era un país pues que había progresado mucho en el siglo XIX con respecto a Centroamérica, pero era un país agrícola porque producíamos café. Entonces el café se exportaba a Inglaterra, teníamos un mercado globalizado con Inglaterra y con Alemania. Entonces colocábamos 1 millón de quintales de café por año en Europa, y eso hizo de Costa Rica un país rico. Un país rico comparado con los demás de Centroamérica. Tuvimos una ciudad de San José que era una pequeña ciudad europea, con edificios neoclásicos lindos, con parques bellísimos, todo hecho planificado de acuerdo al gusto de los liberales gobernantes de Costa Rica y al gusto europeo. Así es que ese San José muy lindo, que ya no tenemos casi nada, solo unos cuantos edificios quedan, desgraciadamente por la falta de visión y la falta de patriotismo, inclusive de proteger nuestro patrimonio histórico, de algunos gobernantes que decidieron demoler esos edificios históricos, y ya no los tenemos. Pero repito, de acuerdo a la pregunta, Costa Rica no era un país industrializado. Sin embargo, las pocas empresas comerciales e industriales que habían en el país instaladas, pues tampoco habían horarios, tampoco habían salarios mínimos. Entonces, los trabajadores de los bancos, por decirles algo, los trabajadores de las empresas, de las ferreterías, los empleados de algunas industrias, grandes y pequeñas, pues realmente trabajaban un promedio de 16 horas diarias. No tenían, por supuesto, derechos, no tenían vacaciones. Ellos tenían que trabajar solo el domingo. El domingo es el único día que se les perdonaba por ser un día de fiesta eclesiástica. Y la misma religión pues siempre ha condenado el trabajo el día domingo, que es equivalente al sabbat de los judíos. Pero se trabajaba incluyendo los días sábados, se trabajaba hasta horas de la tarde, y entre semana pues los empleados públicos, los empleados de los bancos, de los ministerios, de las empresas, inclusive salían entre 7 de la noche y 9 todos los días, ¿verdad? Y los que trabajaban para empresas privadas, dependiendo del trabajo y las responsabilidades, no salían. O sea, salían hasta el día siguiente, hasta que terminaran su trabajo se iban, ¿verdad? Y por supuesto salarios muy bajos, salarios que realmente dejaban mucho que desear con respecto al nivel de vida que la población necesitaba. Éramos una sociedad pobre,
a pesar de bellos edificios, de que los liberales gobernaban y que había mucho dinero y que el café dejaba mucha plata, esa distribución de la riqueza estaba mal repartida, como en muchas partes y siempre ha ocurrido, y entonces los ricos ganaban mucho dinero con la exportación cafetalera y los pobres prácticamente no percibían nada. Eran solo pequeños propietarios y recolectores del café, y los que trabajaban en las industrias pues ganaban un salario mínimo que no se puede comparar ni siquiera con un salario estandarizado. Ganaban lo que los grandes dueños de las empresas y los grandes hacendados y gamonales de las fincas les querían pagar. En esta primera parte, el historiador Raúl Arias Sánchez contándoles a ustedes aspectos históricos sobre el Día Internacional del Trabajo y estos casos que forman parte de nuestra evolución. Hace 101 años se celebra aquí en Costa Rica el Día del Trabajo. Vamos a hacer un paréntesis a esta hora para continuar en la segunda parte con nuestro invitado Raúl Arias Sánchez. Les invitamos para que usted haga su reporte de sintonía a través de nuestras cuentas en las diferentes redes sociales. En Facebook nos ubica con el nombre Juzgue Usted Colombia. En Twitter también estamos a través del nombre Juzgue Usted CR. Usted puede volver a escuchar cualquier audición anterior de este programa a través de nuestra cuenta en el canal de YouTube con el nombre Juzgue Usted. Y a esta hora, don Sergio Ramírez tendrá mucho gusto en recibir sus reportes a través del 905-224-4933. Transmite aquí, desde el distrito Zapote, la emisora de la Copa del Mundo Brasil 2014. TILX, la mundialista, cadena de emisoras Colombia. Cada noche, aquí en Colombia, Este es tu combo de las estrellas. Ahí donde guardan su canto las olas del mar. una programación diseñada para esos oyentes de horarios especiales. Con mucho gusto. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, los botones del teléfono, la varilla del bus. Vamos, mi tata, subiendo la cadita, por favor. Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. Mi hija y yo somos beneficiarias del Secud de Nicoya. La Red Nacional de Cuido cuenta con 852 centros en los 81 cantones del país. Puerto Viejo, Sarapiquí, Cuy, San Mateo. Sen Bebedero, Joncris de Talamanca. La Administración Laura Chinchilla, en alianza con los gobiernos locales y la Dirección Nacional de Sen Sinai, ha asignado recursos por 20.000 millones para la construcción, remodelación y equipamiento de centros infantiles. Red Nacional de Cuido, apoyo para las familias. Un mensaje del INAM. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida, cuidémosla. Un mensaje de la AIA. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto.
Juzgue usted. Continuamos por los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web en www.columbia.co.cr, iniciando mes y también celebrando el Día del Trabajador. Segunda parte. El trabajo dignifica al ser humano. Le permite tener un techo donde vivir, alimentarse, vestirse, estudiar y, por supuesto, disfrutar de las horas libres. Pero además permite que el país progrese, avance. No importa si usted labora en el sector público o privado, si usted es abogado, chofer, mensajero, camionero, chef, periodista, recolector de basura, su trabajo es digno e importante en Costa Rica. Es una fuente de satisfacción y de superación. Hoy gozamos del derecho al salario mínimo, indemnización por despido, jornada de trabajo de 8 horas, descanso semanal, vacaciones anuales y, por supuesto, de seguridad social. Aunque algunas empresas no pagan ni siquiera el salario mínimo. Sin embargo, el Estado de la Nación informó que tan solo un 38,8% de los trabajadores asalariados en Costa Rica disfruta de todos los derechos laborales establecidos por ley, mientras que un 6,5% no tiene acceso a ninguno. Además, los grupos de menores ingresos y aquellos que reciben salarios por debajo del mínimo son también los más susceptibles al incumplimiento de sus derechos. Juzgue usted. En esta segunda parte del programa continuamos siempre con este especial y con el invitado que tenemos, que es el historiador doctor Raúl Arias Sánchez, explicándonos todo acerca de este día que hoy festejamos, que es el Día de los Trabajadores. Don Raúl, las garantías sociales en nuestro país, ¿cómo se da todo ese proceso de garantías? Sí, las garantías sociales es un proceso muy interesante y muy de avanzada para Costa Rica. Ya a principios de los años 40, el gobierno del doctor Calderón Guardia, que era un gobierno pues tradicionalista, un gobierno del Partido Unificación Nacional, la Unión Nacional, pues era un gobierno destinado a gobernar para las clases altas, para la élite, como habían sido todos los gobiernos costarricenses antes, de don Ricardo Jiménez, de don Cleto, en fin, de León Cortés. Todos los gobiernos del siglo XIX y XX habían gobernado para favorecer los intereses de la élite de poder, que eran los que en última instancia elegían al presidente. Pues en este caso, Calderón Guardia decide, por su formación de médico, de su formación social cristiana que había adquirido en Europa cuando estudiaba medicina en Bélgica, él tenía un profundo sentimiento religioso, de manera que decide emprender una reforma que permitiera a los trabajadores tener garantías sociales, tener un código de trabajo, salarios mínimos, tener un horario estable, ¿verdad? Tener garantías laborales, tener sobre todo su salud garantizada, hacer un código del seguro social universal, que pobres y ricos fueran atendidos con igualdad de condiciones y no que el que tenía plata sea mejor atendido que el pobre. De manera que eso llevó a Calderón Guardia a establecer todo un plan, el plan de seguridad social, y para eso él mandó al doctor Castro, que era su asesor, a Chile. Mandó varios funcionarios a Chile, el doctor Luján, que era su ministro de salud, y esta gente en Chile copió el sistema de salud chileno y la legislación de seguridad social de Chile, que era muy avanzada. Se la trajeron para Costa Rica en 1941 y comenzaron a trabajar sobre ese plan general que fue las leyes y las garantías sociales, que al fin se convierten en una realidad con el apoyo de la Iglesia Católica, ¿verdad? De Monseñor Sanabria, Víctor Manuel Sanabria, obispo de San José, y también con el líder del Partido Comunista, don Manuel Mora Valverde, que era quien había luchado desde los años 30 con el Partido Comunista por lograr lo que los mártires de Chicago no habían podido, que eran las condiciones laborales, de salud, de trabajo adecuadas y humanizadas, y que no solo fuera un capitalismo salvaje el que se estaba dando en el país. Así que Calderón Guardia, el arzobispo de San José, Monseñor Sanabria, y don Manuel Mora, que era abogado,
entre los tres hicieron una alianza y lograron sacar adelante el proyecto de garantías sociales, dentro de las cuales don Manuel Mora redactó buena parte de esa legislación, y en 1943 se aprobó en el Congreso de la República oficialmente esas leyes, y a partir de ahí tenemos seguro social, tenemos código de trabajo, tenemos una serie de garantías laborales que los trabajadores disfrutamos, pero eso costó mucho, porque los sectores más poderosos se oponían y decían que eso era puro comunismo, que no era posible, que los grandes empresarios tuvieron que aportar dinero para que los trabajadores tuvieran salud, que si se morían era cosa de ellos, ¿verdad? Y que cada quien se las arreglara como pudiera, y por supuesto eso atentaba contra la religión católica, contra la creencia religiosa de Calderón Guardia, y por supuesto contra las manifestaciones del Partido Comunista, que en esa época era muy poderoso en Costa Rica, tenía muchos afiliados. Así que las garantías sociales surgen en el año 43 como la gran reforma social de Costa Rica. En todo Centroamérica no habían condiciones iguales, ni siquiera en México y en América Latina. En Costa Rica era un país, junto con Chile, pioneros en darle todas esas garantías a los trabajadores, garantías sociales, y eso ayudó mucho a que Costa Rica no tuviera los problemas de guerrillas, los problemas de revoluciones y de guerras civiles que había en otros países, ¿verdad? La única revolución fue en el año 48, cuando don José Figueres pues alega que las elecciones fueron amañadas, que fueron manejadas y para no darle el gane a Otilio Ulate. Don Otilio Ulate, la verdad es que en campaña política en el año 48 representaba los intereses de los grandes empresarios, los que se oponían a las garantías sociales, y don Otilio Ulate había dicho que al llegar a la presidencia él eliminaba todas las leyes de las garantías sociales. Y entonces don Pepe Figueres decía que habían hecho un fraude Calderón Guardia, Teodoro Picado y los comunistas para no hacer presidente a Otilio Ulate, para que no cumpliera su promesa de eliminar las garantías sociales. Así es que se da una revolución armada durante 2-3 meses. En esa revolución la gana José Figueres, y al fin y al cabo Figueres entiende, ya una vez en el poder, pues que las garantías sociales llegaron para quedarse, que no podía eliminarlas, que la obra de Calderón Guardia era una obra magna, enorme, y más bien don José Figueres lo que hace es eliminar el ejército para terminar de consolidar una sociedad más justa, más pacífica, menos cerca de la guerra, más humanizada. Y don José Figueres y después el Partido de Liberación Nacional y los partidos que siguieron con la oposición después del año 48 ayudaron a consolidar una paz social que todavía tenemos. En Costa Rica, yo estoy seguro que Costa Rica es el país más pacífico del mundo, el más pacífico del mundo, y lo acaban de declarar el país más feliz del mundo. La Universidad de Harvard acaba de hacer un estudio en el cual dice que el mejor país para vivir en América Latina es Costa Rica. No porque no hayan pobres, no porque todos estemos bañándonos en dólares ni en dinero, no, sino porque las condiciones sociales de los ticos son mejores. En Costa Rica la gente es totalmente libre. Aquí ningún costarricense tiene miedo de decir lo que siente, nadie va a llegar a llevárselo preso, nadie lo va a matar, nadie está temeroso de los gobernantes. Y esa es una tranquilidad y una paz y una felicidad que los ticos tenemos y que ningún otro pueblo casi puede disfrutar, porque los matan, los amenazan, les impiden a los periodistas decir lo que sienten. Y en Costa Rica la verdad es que hay una libertad absoluta para criticar, para decir y para no estar de acuerdo con muchas cosas de los gobiernos. Así que los grupos de poder en Costa Rica son muy diferentes a los grupos de poder de otros países, donde mandan a los soldados del ejército o contratan asesinos para que acallen las voces de los que se les oponen. Y todos los vemos en El Salvador, en los países de Sudamérica, en Colombia, que hay una guerra espantosa hace años, pero en Costa Rica vivimos un pueblo feliz, y realmente las garantías sociales el 1 de mayo y todo lo que estamos celebrando el día de hoy, pues tenemos que hacernos reflexionar acerca de cómo los mártires de Chicago, la campaña del 56, la obra grandiosa del doctor Calderón Guardia, de garantías sociales, y también la obra de don José Figueres consolidando el poder democrático en Costa Rica,
es lo que tenemos hoy en día como el pueblo más feliz del mundo y por lo menos el más feliz de América Latina, y estamos, me parece que de cuartos en el mundo, de acuerdo a lo que dice la Universidad de Harvard en este momento, y yo estoy de acuerdo con eso. Don Raúl, ¿qué tan importantes son las organizaciones sindicales en el país? Bueno, el sindicalismo surgió como una necesidad de organización laboral. Los trabajadores necesitaban organizarse porque si no serían una masa informe, una masa sin ningún tipo de acierto organizacional, y el sindicalismo surge de mediados del siglo XIX en el mundo entero como una organización de trabajadores que está por las garantías de esos trabajadores y en contra de los abusos de los patronos. Esa es la filosofía de un sindicato en todas partes del mundo, ¿verdad? Oponerse a los grandes intereses de los empresarios, ¿verdad?, que van a atentar contra los derechos de los trabajadores. Así es y ha sido y será toda la vida. Y la otra alternativa, que es más bien una alternativa, no de confrontación, que es justamente la opción de los movimientos solidaristas, que lo que buscan es una relación de concordia entre trabajadores y patronos. Los dos aportan un capital, crean una especie de asociación donde todos supuestamente se benefician en partes iguales, y los trabajadores pues tienen grandes ventajas más allá de lo que un sindicalismo les puede dar, porque el sindicato defiende derechos, pero no los ayuda a tener más dinero a expensas de lo que el patrono pueda aportar. Pero el sindicalismo fue muy importante a principios de los años 20, 30 en Costa Rica y en el mundo. Y bueno, actualmente el problema con los sindicatos es que los líderes se dejaron penetrar por los partidos políticos. Entonces los partidos en el poder compraban ideológicamente a los líderes sindicales, los hacían miembros del Partido de Liberación Nacional o del Partido Unidad Social Cristiana, que eran los dos partidos que se mantenían en el poder, ¿verdad?, se alternaban. Entonces estos líderes sindicales, cuando el gobierno estaba, el partido contrario, eran tigres, eran leones que defendían a su sindicato, pero cuando estaba su partido no aparecían por ningún lado, no se atrevían a criticar a nadie, a hacer nada, porque su partido era el que estaba en el gobierno y todo les parecía bien. A mí me tocó conocer hace muchos años sindicalistas del Partido de Liberación Nacional, por ejemplo, que cuando estaba en el gobierno Trejos Fernández o cuando estaba Carazo o cuando estaba Junior Calderón, pues eran personas que tiraban a la calle a los sindicalistas, ¿verdad?, porque había que protestar contra todo. Pero cuando en el gobierno estaba un candidato de Liberación Nacional, los líderes de esos sindicatos no aparecían por ningún lado, y algunos de ellos inclusive llegaban a ser nombrados diputados. Y ya como diputados se olvidaban del sindicalismo. Y entonces muchos de ellos, ese era un sindicalismo vendido, un sindicalismo traicionado, digamos, de la conciencia de los líderes con respecto a la independencia del poder político y el poder económico. De manera que el sindicalismo adquirió muy mala fama. Muchos líderes sindicales se robaban los dineros, dejaban los sindicatos sin fondos, se iban a pasear por toda Europa con el cuento de que iban a ir a hacer cursos de sindicalismo. Yo conozco líderes sindicales que reconocieron toda Europa, ¿verdad?, con plata de los trabajadores, y según ellos era para capacitarse mejor y para dar mejores luchas. Mentira, volvieron siendo los mismos o siendo más perezosos como sindicatos de lo que eran antes, más mañosos. De manera que el sindicalismo entró en desgracia ante la opinión pública, perdió fuerza. La mayor parte de los trabajadores hoy en día no creen en el sindicalismo. Solamente que yo creo y respeto la ANEP. La ANEP es el sindicato de empleados públicos y privados que ha demostrado tener independencia con respecto a los partidos políticos. Yo pienso que los líderes encabezados por don Albino Vargas pues son gentes honestas, gentes que piensan primero en el trabajador y después en los intereses del país y de último los intereses de los empresarios y de los gobernantes. Por eso creo que los sindicatos como ANEP, por eso ha sobrevivido tantos años, porque es un sindicato honesto, y yo creo que es el único sindicato que hasta la fecha tiene la fuerza para sacar a la calle masas de trabajadores. Cualquier otro sindicato ya no existe o no tiene capacidad para mover a nadie. De manera que los sindicalistas de muchas instituciones ganan un sueldo como sindicalistas, pero no hacen nada.
O sea, simplemente se están robando su sueldo porque no trabajan y les pagan solo por ser sindicalistas que le dicen que sí a todo lo que los patronos dicen. De manera que aprovechando el tema del 1 de mayo, repito, yo creo que la ANEP es el único sindicato que a mi juicio funciona y funciona bien. Y don Albino Vargas y su gente pues han demostrado tener una enorme y gran capacidad de trabajo en favor de los trabajadores. Ya para concluir, don Raúl, la importancia del trabajo en el ser humano a lo largo de la historia. Ha sido muy importante cuando el ser humano se sedentariza, o sea, deja de ser nómada, deja de bajar frutos de los árboles y de cazar animales, ¿verdad? Deja de cazar antílopes y tigres, dientes de sable y todo eso, que era además muy peligroso, ¿verdad? Cuando se deja de ser cazador y recolector y se sedentariza y se convierte en agricultor, o sea, es donde empieza el trabajo. ¿Por qué? Porque sembrar la tierra, cultivarla, sembrarla de frutos, cosechar esos frutos, volver a sembrar la tierra de acuerdo a los ciclos lunares y solares y los inviernos, veranos, y comenzar a organizar un trabajo ya a nivel de comunidad, de diferenciación laboral, pues no todos hacían lo mismo, todos hacían labores distintos, ¿verdad? Llegó el momento en que habían sacerdotes, habían gobernantes, habían agricultores y habían una serie de diferenciaciones de constructores de casas, de calles, de ciudades, de manera que el hombre se organiza y se diversifica el trabajo. Entonces ya no todos iban a cazar tigres, ya no todos iban a cazar leones, ni antílopes, ni tampoco todos iban a coger frutos de los árboles. Ya con la sedentarización, la agricultura, empieza la urbanización y poco a poco se hace más compleja la construcción de ciudades, construcción de pirámides, de grandes urbes, y el trabajo llega a constituirse en el elemento vital de la humanidad, puesto que sin el trabajo no existirían edificios, no existirían profesiones, no existirían carros, no existirían animales domesticados, prácticamente viviríamos como en las cavernas. Así que lo que nos diferencia de demás especies es el trabajo. O sea, sabemos trabajar organizadamente y aunque a algunos les da pereza levantarse en las mañanas para ir a trabajar, la verdad es que el trabajo es lo que nos identifica como seres humanos y lo que nos hace sentirnos vivos todavía como ciudadanos, prestándole un gran servicio al país, no importa en lo que hagamos, por muy humildes que seamos en nuestro trabajo, es un trabajo que la patria necesita y tenemos que ser patriotas en ese sentido y sentirnos muy orgullosos de que podemos hacer una contribución a la sociedad y ser gente pues que está en este mundo para hacer algo en la vida y no simplemente pasar como un perrito, como un animal domesticado, ¿verdad? Que vive, pasa y muere y no dejó nada, ¿verdad? Así es que el hombre con el trabajo dejamos muchas cosas, dejamos cultura, dejamos edificios, dejamos una gran cultura urbana que cada vez es más grande y ya prácticamente no cabemos en este mundo, ¿verdad? Pero el trabajo fue y sigue siendo y seguirá para el futuro, pues como tal vez la actividad más importante que el hombre tenga y pueda desarrollar, hombres y mujeres, a lo largo de toda nuestra historia hasta que Dios lo determine. Muchas gracias, don Raúl Arias Sánchez, a nombre de todos los trabajadores, trabajadoras, por permitirnos conocer, educarnos sobre nuestros derechos, sobre la estabilidad, sobre las herramientas que hoy día tenemos como trabajadores de la gran fuerza laboral de Costa Rica. Con este tema, nosotros únicamente renovamos y reiteramos el abrazo fraternal, solidario para las y los trabajadores en este 1 de mayo. Y le recordamos a los conductores que para hoy no se aplicará la restricción vehicular por el número de placa, así que usted puede manejar sin ningún contratiempo, exceptuando, por supuesto, no ingresar al casco central de San José por las diferentes manifestaciones que se presentarán hoy en el Parque La Merced y también en Avenida Segunda y la Asamblea Legislativa.
Tanto don Sergio Ramírez como don Andrés Francisco Chávez, Gabriela Jiménez, Carlos Jiménez, agradecemos el favor de su atención. Continúen con la programación especial de hoy, 1 de mayo. Dentro de unas horas, la cobertura informativa de Noticias Colombia, bajo la dirección de Nora Ruiz González. Hasta mañana, si Dios lo permite, desde Cadena de Emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.